7:52 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, llamando a la sensatez, a la cordura, al diálogo, a la mesura, en medio de esta violencia que se repite en el Ecuador con actos vandálicos y actos terroristas. El país necesita paz, trabajo, productividad. Queremos dar la bienvenida al doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista. Lo hemos invitado, dada su amplia experiencia, sobre la incidencia de al menos dos leyes que la Corte Constitucional ha echado abajo totalmente: la Ley Orgánica de Integridad Pública y la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, con un hecho, como nos recordaba la ministra de Trabajo. El gobierno había despedido, se habló inicialmente de 1.244 servidores con base en la ley de integridad, pero fue declarada inconstitucional. Por tanto, esto se echa abajo y regirá, porque la ley estuvo vigente hasta cuando la echada abajo de la Corte Constitucional se publica en el registro oficial. ¿Cuánto puede incidir en medio de esta inseguridad jurídica? ¿Los servidores despedidos querrán volver a sus puestos? ¿Cuáles son las condiciones, doctor Miguel Ángel Puente? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Qué gusto poder compartir este espacio. Buenos días con toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. Bueno, sin lugar a dudas, hay varios efectos jurídicos que genera la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional de estas dos leyes que usted bien menciona. Refirámonos particularmente a la Ley Orgánica de Integridad Pública. Esta ley, entre otros temas, había establecido varios temas particulares. Uno de ellos era el proceso de evaluación de los funcionarios públicos y un proceso de depuración del servicio público, y es así como efectivamente, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Trabajo, 1.244 personas habían sido desvinculadas en virtud de esta Ley Orgánica de Integridad Pública. Una vez que se declara la inconstitucionalidad de la misma, esta inconstitucionalidad rige a partir de su declaratoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene efecto retroactivo, por lo tanto esas desvinculaciones se mantienen efectivas y no son modificadas por la declaratoria de inconstitucionalidad. Porque claro, la ley estuvo vigente. Exactamente. Pero está vigente hasta que no se publique. Hasta el momento en que se declara la inconstitucionalidad, existe un cuerpo normativo, que esta Ley Orgánica de Integridad Pública lo que hacía es reformaba varios cuerpos legales, uno de ellos la LOSEP, la Ley Orgánica de Servicio Público, y en virtud de esa reforma se estableció incluso el reglamento, y en virtud de ese reglamento se expidió inclusive una resolución de carácter administrativa por medio de la cual se estableció el mecanismo de evaluación de los funcionarios públicos. Todo esto ha dejado de tener existencia jurídica con la declaratoria de inconstitucionalidad, pero esto no afecta ya a esas desvinculaciones ya realizadas. Cabe mencionar que la propia Corte Constitucional establece solamente 3 casos de excepción en los cuales sí existe un efecto retroactivo para la declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son ellos? Las reformas de carácter penal, las reformas que tienen que ver con niñez y adolescencia, y las de movilidad humana. Estos 3 aspectos que considera básicamente por temas de derechos humanos, que la Corte dice se declara inconstitucionalidad con efecto retroactivo. Pero los demás, como el que estamos analizando en este momento, no tiene un efecto retroactivo, sino para lo venidero, y por lo tanto esas desvinculaciones no se afectan. Ya, sin embargo, ¿qué pasa con las indemnizaciones? Porque de acuerdo con el dato que publica el portal Primicias, estas desvinculaciones, los 1.244 servidores públicos, costó 25 millones en indemnizaciones, de acuerdo con un documento entregado por la ministra de Trabajo al portal Primicias. Aquí ya hubo las indemnizaciones. Sí, naturalmente, al aplicar lo que establece la LOSEP, se han desvinculado a estas personas, se les ha cancelado las indemnizaciones correspondientes, y por lo tanto, digamos que si existiera la expectativa por estos funcionarios o varios de estos funcionarios de, digamos, ser restituidos a sus lugares de trabajo, lo que les correspondería es básicamente acudir a la esfera
vía judicial a través de una demanda subjetiva en el contencioso administrativo, impugnando el acto que precisamente determinó la desvinculación de estas personas. Y en algunos casos es probable, depende cómo se plantee esto, que inclusive judicialmente se disponga la restitución, y al disponerse la restitución tendrá que pagárseles naturalmente los valores que se les dejó de pagar, descontándose los valores que han recibido por concepto de indemnización. Ahora, ¿cuál es el escenario? Si reclaman los trabajadores despedidos, cierto es que estuvo vigente la ley hasta que no se publique la derogatoria en el registro oficial. ¿Qué pasa si ellos demandan la restitución? ¿Qué pasa con la indemnización? ¿Qué pasa si esto va al contencioso administrativo? Habrá que ver cómo se plantean las distintas acciones. Cada caso es particular. Existió una supresión de partida, en otros casos fue en consecuencia de un proceso de evaluación, es decir, cada caso es particular. Y naturalmente, como digo, si es que tuviesen un fallo ejecutoriado de última instancia que determine el reintegro al lugar de trabajo, el funcionario público tiene derecho a reintegrarse. La entidad nominadora tendrá que pagarle los valores que dejó de percibir durante este tiempo, y de ese valor se tendrá que descontar o él tendría que restituir lo que recibió como indemnización. Exactamente. O sea, es imputable. Es imputable, exactamente. Sí. O sea, no es que va a recibir, digamos, tanto la indemnización como también el pago de los valores pendientes durante todo este tiempo. Ahora, para no generar falsas expectativas y de su experiencia, si va al contencioso administrativo, esto va a tomar años. Sí, lastimosamente el sistema judicial en el país es demorado, los procesos judiciales toman tiempos considerables, y en el tema contencioso administrativo es uno de las áreas o de las materias que más tiempo se demora justamente en resolver, y por lo tanto, pues sí, yo creo que esto puede tomar varios años para que se tenga una sentencia de que tenga el carácter de ejecutoriada. Ahora, inicialmente desde el gobierno se anunció la supresión de puestos que emitía el Ministerio del Trabajo. Se habló incluso inicialmente de desvincular a 5,000 funcionarios mediante la supresión de las partidas. Sin embargo, de acuerdo con el dato, fueron 1,244 funcionarios despedidos que no podrían retornar a sus puestos. Sí, justamente se inició, digamos, una desvinculación, y se tenía previsto que el proceso de evaluación de los funcionarios para poder ver si es que sus desempeños eran deficientes o regulares, y si existía una reiteración por 2 ocasiones en la evaluación como regular, se procedía directamente a la desvinculación. Esto estaba previsto justamente que se inicie en este año con estas evaluaciones, y el próximo año se puedan efectivamente realizar de manera semestral, conforme establecía la Ley Orgánica de Integridad Pública. Al haberse declarado la inconstitucionalidad de esta ley, ya no existen estos procesos de evaluación semestral. Sin embargo, cabe mencionar que la propia LOCEP, vigente desde el 2010, sí establece un proceso de evaluación anual. Entonces, pienso yo, a menos que exista alguna otra reforma de carácter legal, que se podría aplicar las evaluaciones de carácter anual, como está establecida en la Ley Orgánica de Servicio Público, vigente desde el 2010 con dicha reforma. Esto es importante lo que usted señala, doctor Miguel Ángel Puente, porque precisamente la ministra de Trabajo ha aclarado que la supresión de puestos está establecida en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público, la LOCEP, que no ha sido reformado por la Ley de Integridad. Así es, exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Es que la Ley Orgánica de Integridad Pública establecía otros mecanismos adicionales a través de los cuales podía efectivamente darse esta desvinculación, básicamente por los procesos de evaluación. Esto es lo que ha quedado o ha sido declarado inconstitucional, y por lo tanto no se va a poder realizar. Pero reitero, existe un mecanismo que no se lo venía aplicando, cabe mencionar, que es la evaluación anual. Entonces, efectivamente, las desvinculaciones realizadas, como ya hemos mencionado, no se afectan en realidad por la declaratoria de inconstitucionalidad de esta ley. Es decir, en este caso,
con la ley de integridad pública no tiene efecto retroactivo sobre temas laborales. Así es, no tiene efecto retroactivo, por lo tanto, pues al momento de la desvinculación estaba vigente la norma y por lo tanto, pues estas desvinculaciones, digamos, se mantienen y no porque inmediatamente cuando se declaró la inconstitucionalidad muchas personas comenzaron a cuestionarse o se hacían la pregunta, entonces al declararse inconstitucional, ¿puedo reintegrarme a mi lugar de trabajo? No es así, no existe este reintegro, digamos, automático, porque, reitero, al momento en que se realizaron las desvinculaciones, estaba vigente la Ley Orgánica de Integridad Pública. Además, como usted señaló, habrá que analizar caso por caso. Exactamente, cada caso es distinto, unos naturalmente de acuerdo al artículo 47, el tema de supresión de partidas, otros posiblemente se dieron por procesos de evaluación, cada caso es particular, y también habían personas que estaban bajo contratos ocasionales, que se dieron por terminados sus contratos ocasionales, es decir, existen un sinnúmero de posibilidades entre las cuales justamente se produjeron estas desvinculaciones y cada caso particular tiene que ser analizado de manera detallada. Es decir, los que salieron, estos 1.244 funcionarios públicos, quedan en esa condición, a menos que hagan un reclamo basado en la derogatoria de esta ley de la Corte Constitucional. Es correcto, sí, ellos lo que corresponde desde mi punto de vista es que presenten demandas subjetivas ante el contencioso administrativo para que sea el contencioso administrativo que es el competente para resolver estas discrepancias entre el particular y la entidad pública, que era la entidad pública nominadora, que fue aquella que produjo la desvinculación correspondiente. Ahora, estos recortes también, por el anuncio del gobierno, doctor Miguel Ángel Puente, fue parte de un plan que denominaron de eficiencia administrativa que lleva adelante el gobierno, con el que busca recortar el gasto público y la fusión o absorción de entidades públicas, que esto está en el ámbito de su competencia al Ejecutivo. Así es, si bien es cierto, se establecía un marco legal a través del cual se buscaba implementar esta eficiencia administrativa, sin embargo, esto es una potestad directa de la función ejecutiva y por lo tanto, por ejemplo, la fusión de ministerios, la absorción de determinadas entidades públicas por parte de otras entidades o otros ministerios es una facultad exclusiva de la función ejecutiva y que por lo tanto esto no se afecta, porque podría alguien pensar que por efecto de esta fusión, al declararse la inconstitucionalidad, esto va a quedar sin efecto. No, como usted bien lo menciona, Miguel, esto es una facultad exclusiva de la función ejecutiva y el presidente, a través de los decretos correspondientes, ha dispuesto estos procesos de fusión, de unión de determinadas entidades públicas, de determinados ministerios, de que determinadas entidades sean adscritas a otros ministerios. Esto es una facultad exclusiva de la función ejecutiva y por lo tanto esto no tiene ninguna afectación ni ningún cambio. Claro, de acuerdo con los datos oficiales de los 1.244 despedidos, 106 corresponden a entidades ahora fusionadas o absorbidas, como la Secretaría Nacional de Planificación, el Ministerio de Desarrollo Urbano, los Ministerios de Ambiente y de Energía, y que la entidad donde hubo la mayor cantidad de despedidos fue el Ministerio de Educación, con 100 personas, y las indemnizaciones a los trabajadores sumaron un monto de $3.6 millones. Es decir, ese es el panorama de lo que se ha hecho. Es correcto. Y eso, pues, que reitero, cada funcionario que si es que se considera efectivamente afectado en sus derechos y tiene la pretensión de ser reintegrado a su lugar de trabajo, tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes ante el contencioso administrativo para que se determine si es que tiene o no el derecho para el reintegro correspondiente. Doctor Miguel Ángel Puente, quiero aprovechar, además de estos temas que estamos abordando, hablar sobre los otros temas que están pendientes en el Ecuador, la reforma laboral. Se ha hablado tanto del nuevo Código del Trabajo, que ha tenido solo parches desde 1938. ¿Es viable en estas condiciones ir a una reforma laboral? El Ministerio del Trabajo se ha empeñado en sentar mesas a nivel nacional. Sin embargo, todavía no se conoce concretamente un proyecto de ley de reformas.
Justamente yo creo que ahora que se está hablando justamente de la posibilidad de una asamblea constituyente, se abre las posibilidades de realizar reformas estructurales, ¿no? Y esperemos justamente que si es que en el caso de que sea aprobada justamente en la próxima consulta popular y referendo, el tema de la asamblea constituyente, se llegue a instalar y tengamos un proyecto de nueva constitución y esta sea aprobada a través del referéndum respectivo, entonces tendremos una nueva constitución y este sería el marco normativo superior que determinen justamente estos cambios estructurales. Por ejemplo, tenemos algunas disposiciones que consideramos, lo hemos discutido en otras ocasiones, que consideramos que en las circunstancias actuales deben ser reformadas desde el punto de vista laboral y que obviamente tendrá que ser objeto de un amplio debate justamente en esta asamblea constituyente en caso de que se llegue a instalar. Uno de ellos, por ejemplo, es la contratación por horas. ¿Procede o no la contratación por horas? ¿Es o no conveniente esa contratación por horas? Entre otros temas, el tema de la seguridad social. Si bien es cierto, tenemos, usted bien lo ha mencionado, un código del trabajo bastante antiguo, muy bien hecho para esa época, y creo que con las reformas ha podido de una u otra manera mantenerse hasta el momento, pero es un código de 1938, y la movilidad, la actualización laboral tiene una velocidad muy grande, muy cambiante. Es decir, el mercado laboral de hoy es un mercado laboral muy distinto de hace 10 años y obviamente muy diferente de hace 30 o 40 años atrás. Es decir, las expectativas de los trabajadores que posiblemente en un momento determinado se referían, por ejemplo, a la estabilidad. Es decir, es un tema incluso de carácter generacional. Habían personas que su aspiración era jubilarse en el lugar en el cual comenzaron a trabajar, es decir, hacer toda su carrera y tener toda la experiencia en un lugar de trabajo. Hoy los jóvenes no piensan así. Los jóvenes lo que quieren es básicamente experiencia, y hoy trabajan en un lugar, mañana se movilizan a otro. Existe una amplia movilidad. O sea, pensar que un joven actualmente que se gradúa de una universidad y se incorpora, por ejemplo, al mercado laboral, vaya a permanecer durante toda su vida laboral en ese empleo, es imposible. Es decir, el tema de estabilidad es algo que, ojo, con esto no estoy diciendo que no exista estabilidad, es uno de los derechos consagrados naturalmente en el derecho laboral, el tema de la estabilidad, pero tiene que entenderse bajo qué criterios, y por lo tanto yo reitero que ojalá este sea el espacio, esta convocatoria a una asamblea constituyente, para que existan personas que conformen esta asamblea que puedan efectivamente tratar estos temas de fondo y no solamente temas de carácter político. Una reforma de carácter laboral, lo hemos dicho igual, no resuelve el tema del empleo. Es decir, no es que una nueva constitución va a resolver los problemas de seguridad en el país, o como un nuevo código del trabajo va a resolver los temas de empleo en el país. No es así, pero sí se requiere naturalmente tener un marco normativo adecuado a las circunstancias actuales para que este sea la base para que se puedan construir un tema de política pública. Es decir, teniendo una normativa actualizada que hable de temas que hoy ni siquiera se menciona en nuestro Código del Trabajo. Bueno, a través justamente de la reforma respectiva ya se estableció el tema del teletrabajo, pero por ejemplo hay otros temas, como por ejemplo temas de movilidad laboral, temas de migración laboral, temas de inteligencia artificial, la participación de los trabajadores en todos estos procesos de innovación tecnológica en las empresas. Nuestro código es ausente a todos esos temas. Entonces, yo creo que se debe tener una reforma adecuada que permita justamente que estos temas sean abordados. Y no nos olvidemos de un tema adicional y muy importante también de fondo, que es el tema de la seguridad social. Es decir, yo creo que el presidente Noboa, más allá de los afectos o desafectos políticos que pudieran existir por determinados grupos, ha tenido, yo diría, tal vez una cualidad que es atreverse a hacer temas que posiblemente no se los ha hecho anteriormente. Estamos hoy por hoy lamentablemente en este tema del paro anunciado, del paro que se está desarrollando, justamente por un intento o por una decisión, en este caso ya tomada, de la eliminación del subsidio al diésel, que en 2 ocasiones anteriores, de las más recientes y otras posiblemente antes, fueron intentos fallidos justamente. Entonces yo creo que el presidente Noboa
ha tomado estas decisiones y es el momento también que él pueda tomar decisiones de otros temas adicionales de fondo, como los que estamos hablando, el tema laboral, el tema de seguridad social. O sea, una reforma al sistema de seguridad social es indispensable, porque caso contrario, el horizonte de vida y de cumplimiento de las obligaciones y prestaciones que la seguridad social hoy por hoy tiene, posiblemente tengan unas afectaciones en el tiempo que haga imposible que se puedan cumplir con todas estas prestaciones. Claro, va a colapsar el Seguro Social porque en el caso del Fondo de Pensiones se sigue agotando los ahorros y el Fondo de Salud ni siquiera se ha establecido el monto de deuda del Estado, que además no pasa solo por el pago del Estado, sino darle sostenibilidad. Y penosamente, a propósito de lo que usted ha puesto en análisis, penosamente no se ha avanzado en esto, pese a las buenas intenciones. En el gobierno anterior hubo una comisión de técnicos que aportó para darle sostenibilidad al Fondo de Pensiones y quedó en nada. Fue el Anaquel ese informe y aquí no ha habido voluntad política para enfrentar estos temas de fondo del sostenimiento del Seguro Social ecuatoriano. Sí, son temas que políticamente son incómodos, ¿no? Es decir, los políticos normalmente prefieren los aplausos, prefieren las decisiones que son electoralmente más rentables que aquellos que implican una reforma estructural. Pero hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y yo creo que justamente si se están dando pasos en ese sentido, es lo adecuado, es lo correcto. Y ojalá que se puedan concretar estas reformas, estos cambios, porque son indispensables, ¿no? Está todavía en discusión si el camino adecuado es una asamblea constituyente, si se podía haber hecho una reforma parcial de la Constitución para ciertos cambios, pero finalmente el tema es que la realidad que tenemos hoy por hoy es justamente ya una luz verde para una convocatoria de una asamblea constituyente y por lo tanto pues tendremos que ver en la próxima consulta popular a mediados de noviembre cuál es la voluntad de la población, del electorado, si es que aprueban que se instale esta asamblea constituyente o no la misma, ¿no? Doctor Miguel Ángel Puente, hay otro tema pendiente en el Ecuador, en el tema laboral, que es la jubilación patronal. Ha habido acciones que ha emprendido efectivamente la ministra de Trabajo, ha convocado a diálogos, se ha abordado, ha habido propuestas como el establecer un fondo de ahorro con el aporte del trabajador, un fondo individual que le permita al trabajador, no como ahora, llega a los 19 años y lo echan de una empresa, sino que si sale, va llevando eso que ha acumulado a otra empresa. Es viable superar la jubilación patronal porque es indudable que hay políticas de las empresas y aun cuando no se justifique, explican las decisiones que no quieren cargar con una jubilación patronal. Mire, cuando a mí me toca explicar, por ejemplo, a un posible inversionista extranjero que quiere instalar su operación acá en el Ecuador y uno tiene que explicarle básicamente todo cómo funciona la normativa legal, uno de los temas que más difícil les resulta entender es este tema de la jubilación patronal. Porque no hay en otros países. Porque la pregunta es, pero cuando uno paga la aportación al IES, en este caso a la Seguridad Social, esta no se encarga de jubilar a las personas y pues obviamente existe una prestación de vejez y de jubilación por parte de la Seguridad Social, pero en nuestro caso tenemos una doble jubilación, es decir, la jubilación por la cual tanto el empleador como el trabajador aportan a la Seguridad Social este 21.5% y una parte de eso está destinado al fondo de jubilación y la jubilación patronal. Esta jubilación patronal que, un poco para ponernos en contexto, esta jubilación se estableció en el Código de Trabajo de 1938 antes que exista la Caja del Seguro, que en ese entonces se conoció, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, tenía un régimen, digamos, transitorio mientras se establecía el funcionamiento de la Caja del Seguro, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero cuando se estableció ya la forma operativa de funcionamiento de la Seguridad Social, se mantuvo esta jubilación patronal que tenía el carácter de, mientras funciona la jubilación de la Seguridad Social, exista una jubilación a cargo del empleador. Y por lo tanto, al no haberse derogado, se mantiene y se ha mantenido así en el tiempo a lo largo de estos años con este doble concepto de jubilación, que es un concepto bastante, yo diría, cuestionable, porque básicamente se convierte en una de las razones por las cuales se pierde la estabilidad que hablamos anteriormente. Es decir, uno de los principios
principios en materia laboral es que el trabajador goce de un criterio de estabilidad, pero es perverso en el sentido de que más aún con buenos trabajadores. Exactamente. La empresa dice qué pena, pero no voy a asumir la jubilación patronal. Y la persona, porque es posible por varias razones, yo creo que una de las razones principales es las razones de carácter económico. Para la empresa le resulta imposible asumir el costo de la jubilación patronal, que tiene un carácter de vitalicio hasta que la persona fallezca, hasta y a un año después a favor de sus deudos, o pagar por mutuo acuerdo con unos cálculos correspondientes un fondo global de jubilación patronal conforme lo establece el artículo 216 del Código del Trabajo. Entonces, este costo, posiblemente lo que la empresa dice es este derecho existe y se ejecuta cuando el trabajador ha permanecido continuo o discontinuamente durante 25 años para el mismo empleador, o con 20 años cuando éste es despedido, tiene derecho a la jubilación patronal parcial. Entonces, esto lo que hace, como usted bien menciona, Miguel, es que de alguna forma incentiva inadecuadamente para que una empresa termine la relación antes de que se cumplan estos periodos en los cuales nace el derecho para la jubilación patronal, y posiblemente está prescindiendo de un buen trabajador con experiencia. Posiblemente ese trabajador, si todavía está en edad para poder o tiene la intención de seguir laborando, le va a ser más difícil poder conseguir un empleo porque naturalmente ya está en una edad, digamos, adulta. Por esa razón creo que este es un mecanismo que es indispensable que se lo revise. Obviamente los trabajadores, y esto tiene que hacerse un cambio si es que se llegara a hacer de manera ordenada, porque habrán quienes ya, digamos, han transcurrido un determinado tiempo con el mismo empleador, ellos podrían seguir efectivamente con el sistema vigente, pero los nuevos empleados, es decir, aquellos que se incorporan recién a la masa laboral, ellos podrían tener ya o acogerse a otro sistema como el que usted bien mencionaba, que en las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Trabajo se ha planteado, que es una suerte de una jubilación adicional complementaria en la que aportan empleador y trabajador para que se genere un fondo. Esto, pues, existen otros ejemplos como los fondos complementarios previsionales cerrados que existen por normativa, o que en este momento pues existió una reforma justamente en el último proyecto de ley aprobado, que regresan a la administración privada, dejando de estar administrados los del IES, los que correspondían, y estos son ejemplos en los cuales los partícipes o los beneficiarios hacen un aporte justamente para tener un fondo adicional. Se va acumulando eso. Exactamente, pero bajo un sistema normalmente que es un sistema de cuentas individuales, es decir, como que yo tengo una cuenta de ahorros en el banco en el cual yo voy depositando en ese sistema unos ahorros. ¿Para qué? Para que el momento en que se termina la relación laboral, el momento, si es un fondo de cesantía o pues un fondo de jubilación, cumplido determinadas condiciones, aparte de la jubilación a la que tengo derecho por parte del IES, recibo este fondo. Es un fondo que se administra y que se aportan recursos de manera voluntaria por parte de los partícipes, o en este caso los beneficiarios, los propios trabajadores. Allí ya no hay la carga para las empresas que digan ese fantasma. Llegan a los 19 años, casi los 20 años, simplemente hay que sacarle porque no quiero asumir esa carga de futuro. No, y lo que estamos así es ahí sí dando la garantía de que quien tiene las condiciones, quien desea seguir trabajando, es un buen colaborador y la empresa le interesa, el empleador que continúe esta persona, se beneficie, digamos, de la experiencia acumulada a través de los años, ¿no? Es decir, yo creo que eso es un tema muy importante. Se estableció igualmente una reforma de carácter laboral para que exista una contratación, por ejemplo, de personas superiores a 40 años. Está bien esos intentos, pero finalmente son reformas parche, que creo que algo más importante o más conveniente y efectivo es justamente que se garantice la estabilidad y que no sea una limitación para esa estabilidad del que posiblemente la persona está por cumplir los 20 o 25 años de labor. Por tanto, todavía esto está pendiente. Sí, se han hecho reuniones, diálogos, pero no hay concreciones todavía. Todavía no. Yo creo que, ojalá, reitero, tal vez siendo optimista, podamos con esta posible instalación de una asamblea constituyente se puedan topar estos temas más otros
otros más naturalmente que son de prioridad, el tema del sistema de salud, el tema de seguridad, el tema económico, el tema naturalmente de los derechos justamente, de los sectores estratégicos, por ejemplo. O sea, hay varios temas que creo que pueden abordarse en una asamblea constituyente si es que esta llega a instalarse. Y como bien decía Juan Francisco, que me precedió anteriormente, lo importante sería, ojalá que fuera así, todos esperamos, que sean personas realmente que puedan aportar con el conocimiento y con la tecnicidad constitucional adecuada para que estas reformas sean reformas estructurales y sean reformas que efectivamente tengan su sentido y tengan naturalmente, se trasladen en beneficio justamente hacia la población. Por cierto, doctor Miguel Ángel Puente, sin generar falsas expectativas, habrá que esperar, porque primero tiene que pasar por la aprobación el 16 de noviembre, si se va a asamblea constituyente, luego el próximo año si se eligen a los asambleístas constituyentes y finalmente el debate en la constituyente de estas reformas del nuevo texto constitucional. Es correcto, y luego el texto constitucional someterlo a un referéndum. Entonces, el camino es largo, pero también pensemos que no es que, porque he escuchado comentarios que dicen, no, es muy complejo el tema de la Asamblea Constituyente. Creo que es el adecuado, es decir, una Asamblea Constituyente no es un tema menor, es un tema de la reforma del pacto social que tenemos como sociedad. Y por lo tanto, si no tuviéramos, digamos, todos estos candados o filtros que tiene que realizarse, créame que tendríamos, si ya nos quejamos que somos uno de los países en la región con mayores constituciones aprobadas a lo largo de la historia, pues tendríamos aún más, si fuera aún más simple, el realizar una reforma de carácter constitucional o de una asamblea constituyente. Quisiera aprovechar este diálogo, doctor Miguel Ángel Puente, en la inclusión en el sistema laboral de la mujer y la aplicación de la ley Violeta. ¿Cuánto se ha avanzado con este derecho que tienen las mujeres? Yo creo que yo creo que se ha avanzado, ha sido positivo, sin lugar a dudas, todas estas políticas públicas y la normativa que lo que pretende es generar un tema de equidad de género, es adecuado, y vemos que ya existen determinadas normativas como la que usted menciona, la ley Violeta, la ley para erradicación de la violencia de género, también todas estas normativas lo que permiten es justamente una mayor participación de las mujeres tanto en la contratación laboral como en los puestos directivos también de las empresas. Eso también es importante, y por lo tanto esto creo que es beneficioso. Yo creo que es algo que en un momento inicial requiere de una normativa que exija esta inclusión o esta equidad o esta paridad, pero luego esto es un tema, y así ha pasado en otros países, en los cuales más allá de lo que dice la norma, las empresas o los empleadores se dan cuenta que es un tema beneficioso para el círculo empresarial que exista justamente esta equidad. Es decir, hoy en una primera etapa creo que es adecuado que exista una normativa que exija unos mínimos de contratación, pero eso en un momento determinado me atrevo a anticiparme que esa normativa quedará en desuso. ¿Por qué? Porque la realidad de la contratación superará ese requerimiento mínimo de contratación. Es decir, eso es lo que ha pasado en otros países y eso es lo que ya vemos que está pasando en nuestro país. Es decir, por ejemplo... Es decir, más contratación de mujeres. Más contratación de mujeres. Hay empresas que, por ejemplo, el otro día justamente en un foro tratando sobre otros temas laborales, y este incluido, una empresa decía, nosotros, digamos, no tenemos que aplicar la ley, no es que esperábamos que venga la ley Violeta para poder, porque nosotros lo hemos venido haciendo, es decir, nuestra participación de mujeres en contratación y en puestos directivos es mucho mayor de lo que exige la ley. Entonces, para nosotros, cuando vino la ley, no nos afectó, porque nosotros ya lo teníamos como una política corporativa, y eso es lo que creo que puede pasar y es lo adecuado que suceda en los distintos empleadores, que puedan ir abordando estos cambios que son necesarios e indispensables y que son acordes a la realidad de nuestros tiempos, justamente ya no solamente por una exigencia normativa, sino por una política de cumplimiento que nazca desde las propias empresas. Doctor Miguel Puente, ¿qué piensa de el ordenamiento que ha puesto el Ministerio del Trabajo en el tema de las centrales sindicales? Ha habido centrales, y eso ha sido público y notorio, en donde dirigentes se han perennizado por muchos años, han sido reelegidos. Ahora hay un procedimiento legal que ha establecido, que ha regulado el Ministerio,
para que haya alternabilidad, con una experiencia. Hay dirigentes que hoy están cuestionados, incluso investigados penalmente, como el caso del señor Richard Gómez, que curiosamente entró por la ventana al Consejo Directivo de la Seguridad Social con una acción de protección que le dio una jueza de Quevedo, y que hoy está en investigación por el manejo de los recursos en un comité de trabajadores. ¿Qué piensa usted de esta regulación, de este ordenamiento? Completamente de acuerdo, porque yo creo que no existía ningún sustento para que solamente en lo que tenga que ver con dirigencias sindicales no existe este principio de alternabilidad. Es decir, tenemos en el ejercicio político democrático un concepto de una restricción para una reelección indefinida, justamente para beneficiar este principio de alternabilidad. Tenemos, por ejemplo, en las organizaciones de la sociedad civil, las directivas de las organizaciones de la sociedad civil, también existe, establecido este principio de alternabilidad, pero no en lo que tiene que ver o no se aplicaba en lo que tiene que ver justamente con organizaciones de carácter laboral. Entonces, por lo tanto, creo que es adecuada esta normativa que expidió el Ministerio de Trabajo para que exista alternabilidad en la designación de los dirigentes sindicales y para que estos justamente tengan que rendir cuentas justamente de sus actuaciones y cuentas de carácter financiero. Inclusive, usted bien acaba de traer a colación este caso que es de dominio público, en el cual existe una presunción sobre el señor Richard Gómez de unos manejos inadecuados. Entonces yo creo que, porque si no teníamos en el país un sindicalismo de personas, de imágenes, que son las mismas desde hace 40 años o 30 años y no existe esa renovación. Y yo creo que lo que decíamos, necesitamos renovarnos tanto con un texto normativo adecuado, acorde a nuestros tiempos, pero también con una dirigencia sindical y con unos principios sindicales que realmente aporten al fortalecimiento y la generación de empleo y no solamente en beneficio de intereses muy particulares. Un tema final que quiero tocar con usted, doctor Miguel Ángel Puente, es una noticia última. El presidente de la República ha remitido en las últimas horas un proyecto de ley económica urgente para viabilizar donaciones a fuerzas del orden, a Policía Nacional y Fuerzas Armadas, con una circunstancia que abordamos en la entrevista anterior con el doctor Juan Francisco Guerrero. La Corte Constitucional echó abajo la Ley de Integridad y la Ley de Solidaridad. Al menos esta última estableció un beneficio tributario por donaciones realizadas a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que ahora queda derogado con efecto retroactivo según la sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, echó abajo todo, como si no servía nada de esa ley. Hubo errores que han sido puntualizados, pero echó abajo todo. Con esto, lo que pretende el gobierno es establecer la donación a Fuerzas Armadas y a la Policía, que la derogatoria de esa ley echaba abajo. Es correcto. Lo que veo, justamente me intereso en el camino hacia acá, de que el presidente insiste en este tema del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, en que las personas naturales o jurídicas puedan realizar donaciones justamente de equipo, de equipamiento para las Fuerzas Armadas y la Policía para fortalecer el sistema de seguridad en el país. Entonces, lo que vemos es que veo que es un proyecto de ley, no lo he revisado todavía, solamente lo vi, es un proyecto muy específico. Justamente una de las razones que argumentó la Corte Constitucional es el tema de la unidad de la materia, es decir, que el proyecto o la ley aprobada se refería a varias materias y no tenía una unidad. Con esto ya no hay pretexto para que la Corte eche abajo. Exactamente. Este tema puntual, si se refiere exclusivamente al tema que estamos mencionando, que es justamente el generar un mecanismo legal para que exista la posibilidad de donaciones de equipamiento para la fuerza pública, entonces ya es específico de este tema y cumple los requerimientos de urgencia, cumple los requerimientos de ser que debe tener un proyecto de ley económico urgente, y por lo tanto pues entendemos, si es que se mantiene la mayoría en la Asamblea, que habían voces justamente que el último proyecto de ley que fue votado el viernes pasado de Seguridad Social, 77 votos con las justas, pero había ya el anuncio de que no habían los votos, ¿no? Entonces yo creo que finalmente, si bien es cierto, fue con las justas, pero
finalmente existieron los votos. Esperemos igualmente que este nuevo proyecto de ley siga el trámite respectivo en la Asamblea Nacional, y en caso de existir los votos, ser aprobado, pues ya no existiría, digamos, razón para que pueda demandarse o que la Corte Constitucional establezca una inconstitucionalidad. Claro, y en esta ley urgente habrá que poner que, como se va a publicar en las próximas horas la echada abajo de la Corte Constitucional a las dos leyes, solidaridad e integridad, como están vigentes hasta hoy estas dos leyes, ya ha habido donaciones. Es correcto. Y como hay donaciones, habrá que poner quizás una transitoria, que hay que respetar esas donaciones y que se acogen a los beneficios que esta nueva ley urgente en materia económica viabiliza las donaciones. Es correcto, sí, eso podría ser a través de una disposición transitoria, pero reitero, todo este tema lo que genera es una absoluta inseguridad jurídica, porque pensemos por un instante, una persona natural jurídica que realizó una donación con un marco legal y luego le dicen ya no tiene el beneficio porque se declaró inconstitucional. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo ni restando la facultad de control constitucional que tiene la Corte, claro. Es decir, y es correcto, y es probable inclusive que tal vez existió alguna omisión de carácter formal en la aprobación de estas leyes, es correcto, pero el efecto que esto produce, naturalmente, y yo creo que ahí existe también, y el gobierno, al insistir con este proyecto de ley y al ser específico de esta materia, creo que está abordándolo de la forma adecuada para que no vuelva a repetirse este tipo de temas, una eventual declaratoria de inconstitucionalidad. Bien, como siempre, muchas gracias al doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista, por hablar de estos temas vinculados a este sector. Miguel Ángel, buen día. Siempre es un gusto, Miguel. Muchas gracias. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa. Diálogo previsto luego con el arquitecto Fernando Carrión, experto en temas de seguridad, y también para hablar cómo el crimen organizado busca incidir también en el fútbol ecuatoriano. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.